En la segunda década del siglo XX, a principios de la Primera Guerra Mundial, el empresario alemán Guillermo Niesen tuvo que tomar una decisión que cambiaría su vida. Este comerciante de vinos afincado en Burdeos vio que su permanencia y la de su familia en tierras francesas corría peligro. Decidió liquidar sus negocios, dejar atrás su hogar y cruzar la frontera de España junto a su mujer Juana Smits y sus 3 hijas. Guillermo Niesen llega a Rentería. En aquella época era uno de los puntos neurálgicos de la revolución industrial que se había producido años atrás en varias zonas del País Vasco y Guipúzcoa. Su situación estratégica como cabecera del puerto de Pasajes y la frontera con Francia convertían a este pueblo en un núcleo industrial importante conocido como la Pequeña Manchester. Allí es donde el 1 de noviembre de 1914 Guillermo Niesen funda la empresa Fábrica Electrotécnica Guillermo Niesen, dedicada a la fabricación de piezas para material eléctrico. Sé que era un hombre muy culto. Hablaba varios idiomas, creo que eran 5. Es un hombre que ha tenido mucha experiencia en viajes, ha ido acumulando muchas experiencias, ha estado viajando por todo el mundo prácticamente. Creo incluso recordar haber oído que él tenía un pasaje para el viaje del Titanic, que finalmente pues no pudo embarcar, no sé por qué motivos, así que bueno, pues el abuelo duró algo más de lo que hubiera sido en caso contrario. En 1918, recién terminada la Guerra Mundial, Niesen era una empresa consolidada que contaba ya con un edificio propio, recién construido en los terrenos que habían sido adquiridos en las marismas de Zúbicho. Los procesos de fabricación eran muy rudimentarios. Taladros, tornos, algunos de ellos del tipo revólver y algunas prensas de estampación con las que se fabricaban las piezas metálicas. También había algunas prensas de moldeo en las que se transformaba una pasta negra denominada titanit, con la que se fabricaban piezas aislantes. Además, se trabajaba en el montaje de los artículos y su envasado. Desde un principio, Niesen contrató a sus trabajadores entre gente de la zona Rentería o Yarzun, muchos de ellos de caseríos próximos que después de la jornada laboral se ocupaban del cuidado de su ganado y las labores del campo. Guillermo Niesen también necesitaba dotarse de especialistas altamente cualificados, ya que el producto que pretendía fabricar tenía unas características técnicas muy específicas y novedosas. Para ello, recurre a la ayuda de ingenieros alemanes que también habían emigrado al País Vasco. Entre ellos destaca Diego Krey, quien desde entonces mantuvo un largo y fructífero vínculo con la empresa. Guillermo Niesen siempre estuvo atento a las novedades de producto y materiales a nivel mundial. En aquella época, Leo Baekeland anunció públicamente el descubrimiento de una resina moldeable, termoestable y aislante de la electricidad que luego sería conocida como bakelita. Este material ofrecía inmensas posibilidades para el diseño de la fabricación de material eléctrico, así como un sinfín de productos de consumo. Niesen aprovecha la coyuntura para hacerse con la concesión en exclusiva de la bakelita en España y la comercializa bajo el nombre de Bakelite. Se hacían muchos botones para los uniformes del ejército español, se hacían cajitas con el escudo español, se hacían utensilios de escritorio principalmente, para depositar los lápices, para sujetar un bloc de papel, en fin, objetos de este tipo. También me consta de unas fuentes de bakelita en colores. Se utilizaba todo tipo de colores, el azul, el naranja, el verde, el negro. Sí había una variedad de lo que yo he visto hasta este momento. Esta variada oferta de producto coloca a la empresa en una posición inmejorable para abordar los mercados. Se forma una red de viajantes que, provistos de una maleta muestrario y un álbum fotográfico del producto, propagan la marca Niesen por España. Niesen siempre contrataba al personal necesario para cubrir la demanda. El trabajo de ensamblaje se realizaba manualmente y requería paciencia y habilidad. Numerosas mujeres pasaron a formar parte de la plantilla de Niesen y tuvieron un destacado protagonismo en su funcionamiento. Hombre, entonces sí, porque era más manual de lo que puede ser ahora. Entonces yo pienso que la mano de la mujer siempre es más delicada, ¿no?,
que la de un hombre. Entonces, por eso pienso que, por lógica, era que había más mujeres allá. Unos muelles con unas cabecitas, montar aquello, o sea que... Y luego unos elevadores, luego el tapar el 706, que ya venía ya preparado con la manilla, y le ponías la tapa, ponías 2 tornillos, le dabas a la maquinilla. El montaje pues estaba dividido todo en cadenas, éramos pues igual 5 o 6 mujeres en las que entre todas montábamos una pieza, una le ponía las garras, otra los tornillos, y así montábamos la pieza completa, que la dejábamos con la base, la tapa y la dejábamos en el embalaje. Sí, entonces había muchísimas mujeres en montaje, la gran mayoría todas éramos mujeres. Niesenin orain duela gutxi urte arte gehienak emakumea ginen. Ez dakit zenbat emakume eta zenbat gizon, mino nabarmena zen emakume gehiago zeudela. Orain nire ustez gizonezko gehiago daude. Mino alare 50 inguru emakume bagea. Con la llegada de los años 30, la empresa vive una etapa de prosperidad. Cuenta con casi 100 trabajadores en plantilla y una nueva sede. En este contexto nace la primera serie de éxito fabricada por Niesen, la serie 100. Esta innovadora gama se inspiró en artículos existentes en el mercado alemán. Consistía de un conjunto de aparatos llamados compactos que podían llevar un solo mecanismo o combinar hasta 2 y 3 funciones diferentes. Este éxito se vio eclipsado en aquella época por las graves inundaciones ocurridas en Rentería en octubre de 1933. Debido al desbordamiento del río Yarzun, el agua anegó algunos de los talleres de la fábrica, ocasionando importantes daños. Además, la actividad empresarial se resiente gravemente por el estallido de la Guerra Civil Española en 1936. El suministro de materias primas escasea y muchas de las empresas proveedoras desaparecen. Entre tanta falta de recursos, Niesen es capaz de encontrar nuevas oportunidades técnicas y comerciales. A raíz de la carencia de roscas y tornillos, la empresa diseña un tornillo propio, el tornillo rosca Rentería. El 1 de julio de 1948 muere Guillermo Niesen a los 71 años de edad. El que estaba destinado a entrar en la empresa no era mi padre, sino que era Arnold. También mi padre estaba haciendo otras cosas en Alemania, estaba estudiando otra cosa completamente distinta. Empezó la guerra, falleció mi tío, un accidente, no fue en el frente ni nada de esto. Falleció mi tío, entonces quedaba como único varón, quedaba mi padre Carlos, entonces fue llamado por su padre a venir a España, cuando mi padre realmente no quería volver a España. Recoge el testigo su hijo Carlos, el más pequeño de la saga, y su primera iniciativa no puede saldarse de mejor manera. Unos meses después de asumir la gerencia, la empresa registra la serie 400. Era una serie componible que se vendía desmontada, pero permitía que el instalador, en función de las necesidades que tuviese en cada habitación o local que quisiese electrificar, podía hacer la composición de funciones que él creyese necesaria. Esto fue un hito muy importante en el mercado español. Le permitió a Niesen el llegar a ser líder en el mercado de pequeño material eléctrico. Llegados los años 50, Niesen cuenta con unos 400 trabajadores en plantilla y experimenta una de las mayores expansiones de sus instalaciones con la reforma y construcción de nuevos edificios que se añaden al ya existente de la calle Alfonso XI. Carlos Niesen supo llevar la empresa por buen camino. Don Carlos es la cabeza visible de todo el mogollo de la empresa. Y además que vigilaba, de su oficina bajaba, recorría el taller, o sea, no, se portaba bien. Entonces parecía una familia, porque incluso te preguntaba, te conocía. Éramos 600 y pico, pero te conocía, o sea, ¿sabe qué, Julián? ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal eso? O sea, es que nos conocía a todos.
Yo creo que lo que hizo es rodearse de, bueno, de gente competente, gente dispuesta a sacar, no a sacar, sino que a llevar adelante esa empresa. Y mi padre, pues bueno, a base de viajar, a base de ir visitando diversas ferias en el extranjero, pues es cuando realmente ha intentado pues mejorar la situación y hacer una empresa pues realmente que llegó a ser una empresa con muchos empleados, ¿no? Claro, kontaktuak handiak zituzten Alemaniarekin. Eta handik beak kartzen zuen, asko joaten zen Alemanira, eta netzat ideak kartzen zuen, eta beak ere, claro, ya, beste estiloko enpresa egiten hasi zen egiten. Siguió un poco la línea de la familia en cuanto a paternalismo, muy influido por su hermana, y bueno, pues ejercía un poco la parte social de la familia, ¿no? Y la tía, pues bien, se ha ocupado de organizar estos eventos, el Día de la Hermandad y los aniversarios, y en fin, el club social. Y creo que fueron ideas que fueron bien acogidas por la gente. Guillermo Niesen instauró desde el principio unas celebraciones como el Día de la Hermandad, en la que participaba toda la plantilla. Su objetivo era fomentar un clima de armonía entre todos los empleados de la empresa. Y luego, pues cuando hacíamos la fiesta de hermandad, lo pasábamos muy bien. Salíamos, íbamos andando de Peleco Echeverri, allí teníamos la comida, hacíamos rompepucheros y luego bailábamos y hacíamos a ver quién bailaba mejor, y nos daban algo también por aquello, algunos premios. Bailábamos, comíamos y luego baile otra vez. Lo pasábamos muy bien, al volver volvíamos en autobús, ¿eh? Y luego, pues delante de la fábrica solíamos hacer correcalles y bueno, pues iba mucha gente de Rentería a vernos. Yo creo que todo ese espíritu de pertenecer a un grupo, a un colectivo, yo creo que también anima a la gente a ser partícipe de ello, ¿no? Yo creo que es importante esa labor social que se ha estado haciendo para mantener unida la empresa y bueno, todas sus personas que están allí empleadas, ¿no? El paternalismo se mantuvo durante los años de Carlos, que construyó unas casas destinadas a los trabajadores de la empresa que las necesitasen. Además, en aquella época, la empresa constituyó una escuela de aprendices. Pues cada empresa constituía una especie de escuela, una escuela de aprendizaje, ¿no? Y entonces compaginábamos lo que es las tareas de la escuela con tareas de la propia fábrica. Y era un poco el comienzo de entrar en una empresa, en la fábrica, ¿no? Y ese era un proceso de aprendiz. Y luego ya, en función de cómo habías entrado, si habías hecho primero o segundo, pues eras ajustador. El tercero era mantenimiento, el cuarto mantenimiento eléctrico. Había una selección teórica y en función de lo que habías hecho al principio o habías entrado, pues ibas a una ubicación de la empresa. La Escuela de Aprendices era un vivero de gente buena. O sea, de la Escuela de Aprendices salieron muchos mandos intermedios en ese, muchos y muy buenos. Además de ese carácter paternalista, los dos grandes atributos de Niesen han sido siempre el diseño y la innovación. A principios de los 60, el diseño comienza a contemplarse como un auténtico valor añadido. Niesen fija su atención en una serie que la empresa alemana Busch-Jaeger presenta en la Feria de Hannover en 1962. Niesen la considera muy atractiva para incorporar en su catálogo y de ahí nace un acuerdo de colaboración técnica entre las dos empresas que da como resultado la serie 6000. Era una serie también componible, pero con unos productos de una dimensión diferente, más capaces, más robustos, y bueno, pues fue también un éxito de mercado que, bueno, todavía
La base de esa serie se sigue utilizando en las series de lujo de Niesen. En esos años la empresa se plantea nuevos retos de futuro, la automatización y la informatización. Se invierte mucho dinero y esfuerzo en dejar de lado el trabajo manual y comenzar a mejorar el rendimiento gracias a las máquinas. Son los talleres de metales, plásticos y montaje los que viven una revolución en los procesos de trabajo. Algo que no he citado antes de Carlos Niesen fue su gran empeño por la automatización, la concienciación que realizó sobre los mandos de la empresa por la automatización y el empeño que tuvo en que todas las máquinas que se incorporasen a la empresa, si eran de transformación, tuviesen la posibilidad de automatizar el proceso y que si eran para montaje, pues también pudiesen permitir el automatizar el montaje. En plásticos había que mejorar mucho, exigía mejores herramientas, y en metales pues había que mejorar muchísimo porque ahí ya los componentes son más pequeños, la alimentación es más dificultosa, es más exigente. Entonces nos exigía a todos a prepararnos desde arriba, desde el diseño y en todas las fases, a prepararnos para la automatización, en todas las fases de producción. Y en las de control también, porque había grandes problemas de eso, de cómo controlar esa calidad necesaria. O sea, era un conjunto de... La automatización es eso. La empresa ha evolucionado mucho, la tecnología ha cambiado mucho. Los puestos que había de mucha gente, como puede ser el grupo de montaje, se trabajaba todo manualmente. Entonces ya se empezó a crear unos departamentos ya dedicados a preparar máquinas automáticas y eso fue anulando a mucha gente en los puestos manuales. Makina bakoitzan langile bat. Gero izautu nun langile bat 4 makinakin. Gero hilera bat igual 12 alde batian eta beste 6 beste aldean bat dominatzen 12ak. Eta gero ja izautu dut dena bakarrik automatizatuak, bakarrik itxien, eta bakarrik zu kontrolatzen, tipo bat, baina ez 12, osea, 30, produktua daukana edo ez, eta gelditzen bazen zergatik. Osea, baita ere egila da, murrizten joan dela plantilla, baina kapazitatea produzioana handitzen. Paralelamente al proceso de automatización, la empresa dio un salto cualitativo encaminado a mejorar su administración y gestión productiva. Hablamos de la informatización. Nos animamos a tratar de incorporar un equipo informático Niesen y claro, el equipo que querían los administrativos no tenía nada que ver con lo que queríamos nosotros y al final, pues, Iraeta logró convencerle a Carlos Niesen para que incorporase un equipo que permitiese hacer los trabajos que queríamos hacer en producción. Un ordenador, era un IBM, yo creo que sería de los primeros ordenadores que hubo en Guipúzcoa, era cuando se llamaban cerebros. En ese periodo, Niesen, al igual que todo el tejido industrial vasco, había experimentado un crecimiento sin precedentes. Con una plantilla de casi 600 personas, un continuo aumento de la producción y el lanzamiento de nuevas series como las 6100 y 6900, la empresa vivía un ciclo de prosperidad. Nadie podía prever que el llamado milagro económico, surgido en los años 60, fuera a tener un final tan abrupto. Las consecuencias del crack provocado por la guerra árabe-israelí se hacen sentir enormemente a partir de ese momento en toda la economía, que sufre una recesión sin precedentes. En esta coyuntura, Carlos Niesen estaba enfocado en un proyecto de construcción de viviendas en su solar de Rentería. La operación que él había querido hacer de construir en Rentería, en donde está la fábrica, una serie de edificios y con esos edificios, con el dinero, esto es una cosa que han hecho muchísimas empresas en Guipúzcoa, es decir, salirse del centro, el ayuntamiento le cambia el tipo de edificabilidad, le da otro tipo de concesión y entonces saca la fábrica del centro, se la lleva afuera, edifican viviendas y con ese dinero paga la nueva factoría. Y eso es lo que pensó Carlos Niesen. Pero el nuevo ayuntamiento pues no le daba licencia
Aquel tema no les salió porque a nivel social en el pueblo pues había un movimiento importante también de recuperación de espacios públicos y espacios verdes, y a nivel social, a nivel pueblo, pues había una reivindicación de recuperar los solares que las fábricas iban cerrando para espacios públicos y demás. Dentro de lo que es el ámbito del trabajo, de la empresa, pues también fue una época de depresión, pero es que había altibajos. Por ejemplo, una época en la que hubo crecimiento de la construcción. Entonces, Carlos Niesen tomó una decisión que era contratar personal. Claro, yo pienso que él lo haría pues, para dar respuesta a una demanda importante de la construcción que había en España y que no la podría quizá haber satisfecho de haber esperado a adquirir maquinaria para poder hacer frente a esa demanda, ¿no? Porque íbamos a hacer enchufes Schuko, vamos, para inundar el país. Alguna noticia de Alemania, la construcción, no sé qué, y entonces empezó a coger gente y se cogió hasta 200, por ahí. Llegamos a 700 de plantilla. Peninsulan zeuden lau enpresa importante. Zan Arturo Simón, Olot, Geronan, gero zeon Plastimetal Burgosen, hermanos Cano, eta BJC. Hemen argi eta garbi zeon bi enpresak, de los 4 grandes esaten zuen dos van a caer. Tenemos que ir en el momento oportuno para posicionarnos, para no ser de los 2 que van a caer. Entonces, hace falta producir más. Bueno, porque además estaba viendo en ese momento una expansión de la construcción que fue efímera. Y dice, aquí tenemos una oportunidad de facturar, ¿no? Teniendo mucho material, vamos a facturar. Y claro, pues entonces lo que se cayó es en contratar mucha gente. Ni guatzenaz ez dakit handikan urtebetea edo 2 urtea, justu 100 personas sobratzen ziren. Y entonces encontró Carlos Niesen, pues con que tenía mucha gente parada, no tuvo más remedio que hacer un ERE, pero aún y todo con el ERE, pues aquello tenía muy mala pinta. Entonces, lo que sucedió fue que varios accionistas de la compañía se marcharon, eran de la familia. Lo que hicieron fue, visto lo visto, vender la participación que la adquirió Busch-Jaeger Electro. Creo que fueron para la dirección pues, años muy difíciles. Bueno, aparte de que todo el tema político aquí en el País Vasco pues, también ha tenido su influencia. Sé que mi padre en momentos pues, no se sentía muy seguro tampoco, y yo creo que todo eso forzó un poquito a tomar esa decisión que seguramente no fue fácil, y seguramente para mi padre al que menos fácil le podía resultar esa decisión de vender la empresa. Lo que no sabíamos nadie es que en todo este periodo, mientras transcurre toda esta crisis, estaba gravemente enfermo. Y finalmente, pues en 1980 falleció a la edad de 62 años. Los Niesen vendieron sus acciones, vino Busch-Jaeger, se encontró con un pastel difícil de digerir, quiso solucionar los problemas de exceso de plantilla que tenía la empresa, no lo supo, no fue capaz de hacer un desembolso económico importante desde un principio, se metió en unos gastos brutales. Era duro, o sea, pasábamos mucho tiempo sin cobrar, se tomaron decisiones fuertes, ¿no? Pues yo me acuerdo, eso, cobrábamos, y cuando cobrábamos, por ejemplo, pues 10.000 pesetas cada 15 días. Nos llevaron un poco al miedo a todos los trabajadores de que Niesen iba a desaparecer. De hecho, se contrató a una empresa que eran los famosos Fortuny, que se oyó hablar mucho en la prensa aquí en Guipúzcoa, cerraron fábricas en Guipúzcoa,
Eso alertó a la gente trabajadora de Niesen y ahí empezó la lucha de los trabajadores. Lehendabiziko pauso egin zuten testaferro horiek izan zen domicilio sozial Niesengoat Barcelona eramatia. Eta zen abogadoa batzuen despatxoa. Abogadoak jolasten dutena mundu hortan, diruaren truke, berdin zaiote itxi behar den enpresa. No, tuvimos que pelear, tuvimos que luchar mucho, que venía de Donostia al cónsul alemán, ir a Barcelona, salir en autobuses, salir de madrugada, en manifestación en Barcelona, o sea que, no, mucha lucha, de asambleas en asambleas, reuniones. Se llega afortunadamente a que los alemanes recapaciten y entre en el accionariado con ese porcentaje del, creo que es el 40% o el 45%, es un porcentaje muy alto, sin llegar a la mayoría, los hermanos Elorriaga, que eran personas muy conocidas de Busch Jaeger Electro, porque habían trabajado de representantes de muchas marcas alemanas. A pesar de la depresión por la que atravesaba el mercado, Niesen confía en su capacidad para salir del aprieto, apostándolo todo a la innovación y el diseño. Para ello, se planifica una nueva serie de bajo coste, novedosa e impactante, la serie Puma. Para esta serie se utiliza por primera vez el policarbonato, un nuevo material termoplástico que proporciona grandes ventajas en la transformación de los plásticos y que será ampliamente utilizado en las futuras gamas. Sacamos un producto que era económico, pero tenía una connotación muy importante de calidad y fue un verdadero éxito. En aquellos momentos que había tanta crisis, sacamos la serie Puma, la serie 4000 en casa, y tenía una connotación que en lo barato, que entonces el barato económico era igual a medio malo, o que podían pasar cosas, nosotros sacamos un producto de mucha calidad. Fue una serie de la que se llegaron a producir un año 14,5 millones por ahí de unidades. Fundamentalmente fueron al mercado español, creo que fue en el año 88 o 89, y que hasta el año 97 pues, se llegaron a fabricar 125 por ahí millones de unidades. Beran zarenen azkar altxatzen basea, eta goran zarenen estropan betzela, hola gainen jonen, orduan sartu behar da erremua indar gehiekin. Nik uste txampa horik egin dugu zuluan gutxi eta goien mantendu. En este momento trabajan 335 personas en plantilla y Mikel Iraeta se convierte en gerente de la empresa. Esto coincide con el traslado de Niesen a una nueva planta del polígono industrial Aranguren en Oiartzun. En esa época, además, la imagen de prestigio y solvencia de Niesen resurge gracias a una campaña de marketing pionera, el patrocinio de la Real Sociedad. El más importante de todos los hitos fue la sponsorización de la Real Sociedad. Y bueno, lo del más es una exageración, pero desde luego que fue importante. Porque se produjo en un momento en el que la empresa pues, había salido de la suspensión de pagos, tenía un catálogo pues, bien surtido, pero el mercado era reticente un poco a trabajar con Niesen porque era una empresa que al fin y al cabo había salido de la suspensión de pagos, quién sabe lo que le podía pasar en cualquier momento, si le cortaban el suministro a los proveedores porque igual no pagaba, tal. Y bueno, había bastante desconfianza en el mercado. Y el hecho de que Niesen sponsorizase a la Real, que era un equipo de primera división, que no solo era un equipo de primera división, sino que había sido campeón de Copa el año anterior, que empezó a jugar la Recopa, empezó a jugar en Europa, empezó a pasear el nombre de Niesen por Europa, en la camiseta, pues eso ayudó mucho bajo el punto de vista de marketing a Niesen. Hombre, siempre era darle también a una empresa guipuzcoana, era darle un impulso al conseguir la publicidad con nosotros, pues nosotros también hacíamos un pequeño, a ver si me entiendes, darle un impulso a Niesen para que siguiese trabajando como trabajaba, vamos. Hombre, nosotros en aquel momento estábamos en buena situación y cara a la publicidad me figuro que saldría adelante Niesen
con la publicidad esa saldría ganando, vamos. Benetan bereziak, erregalakin, Orduan, telebista gutxi gartzen zagoen dio, futbol mailan hontan, eta orain arte sponsor konzeptu hau etzion, futbolean, etzango nien Lehenogoko aldiz errealak Harrisonen bere kamisetan zeozer Niesen jarri zuen, eta 3 urtean jarri zuen. Idea bat itxeko, Lehenogoko urtean, gogoratzen nahi, zegoen 12 partidu telebistan non ginen, eta, bueno, eta Kopa Real irabazi zuen, eta gure izena asko zabaldu zen. La empresa sigue centrando sus esfuerzos en producción de nuevas series y colaborando con diseñadores externos. Se amplía el catálogo y la comunicación y el marketing cobran una gran importancia. En 1989 presentan la serie Trazo, una moderna gama de lujo muy bien valorada con 4 opciones de acabados, entre ellos aluminio y oro de 24 quilates. La presentación de esta serie coincide con el 75 aniversario de Niesen. Comienza una época en la que Niesen presentará una nueva serie por año. Emprendimos una etapa prácticamente de renovación del catálogo, como digo, de lanzamientos cada año, una colección cada año. Fue, yo creo, la etapa que he vivido con mayor intensidad y que luego recuerdo de mayor intensidad de lanzamientos de producto, donde empezamos en el año 93 precisamente con el lanzamiento de la serie Estilo, una serie modular, en la que bueno, tratábamos como objetivo de renovar la veterana serie Puma de nuestro catálogo, ¿no? Esa serie supuso incorporar, por ejemplo, en una serie modular, incorporar más de 200 funciones diferentes, con un módulo, con 2 módulos, y a partir de ahí ya emprendimos esa etapa de lanzamientos, como digo, prácticamente todos los años, donde prácticamente a los 2 años lanzamos la serie Signo, ampliando el concepto de modularidad. Introducimos también sonido en las series de empotrar, haciendo lanzamientos totalmente pioneros también en aquel momento, con la incorporación de un altavoz de 2 pulgadas para una caja de empotrar. Lanzamos a continuación también y preparamos el lanzamiento de la serie Arco y la serie, posteriormente a los 2 años, la serie Olas en el año 98, que estas 2 series supuso precisamente el afianzamiento y sobre todo el reforzar nuestro posicionamiento en el segmento de lujo. En 1996 se inicia una nueva etapa en Niesen. ABB, una multinacional sueco-suiza, líder mundial en tecnología electrotécnica y de automatización, a la que pertenece Busch-Jaeger, compra la parte del grupo Elorriaga, consiguiendo así el 100% del capital. Con ello, se abren nuevas oportunidades de crecimiento y expansión, especialmente en el ámbito internacional. Además, ese mismo año se fabrica la serie Olas, una gama de estilo exclusivo con nuevos acabados de elementos metálicos. Esta serie fue galardonada con el Delta de Plata otorgado por Adifad. Yo estaba trabajando en otra empresa perteneciente al grupo ABB y se me encarga la tarea de integrar a ABB dentro de Niesen, dentro de ABB. Esta labor, Niesen, era una empresa que funcionaba bien, que tenía buenos resultados y de éxito, principalmente en la parte comercial, y integrarlo dentro de ABB pues no fue una tarea difícil. Me encontré al entrar en Niesen, era una empresa en la que había muchas cosas buenas. Había un gusto por el trabajo bien hecho, había una gran dosis de honestidad en la gente y compromiso con la empresa, había una cierta valentía a la hora de enfrentarse al mercado en los retos que tenían, pero hacían falta también cambios, los cambios que requería una nueva época. Esos cambios debían ser inspirados por gente también que trajese ideas nuevas. Y ese era un poco el papel que tenía yo en aquel momento con José Ramos Reparaz, que se incorporó. Esos cambios tenían que modernizar la empresa, acompañarla en una fase de crecimiento y seguir impulsando actividades que ya estaban bien orientadas. Situazio berri hortarako aldatu gure itxeko moduak, eta gure itxeko modu hortan aldatu genuen, batetio behar genuen mantendu izenan indarra. Izena zeuken indarra asko. Eta hori mantendu barrazion, argi eta garbi, hori mantendu barrazion. Eta
hor beste apostu baten genuen, eta nola egin genuen batetio enpresa zela ABB esan, bestetio produktu zela Niesen esan, eta nola jendek gure saltzailek bi izenak mantendu eta bi izenak promozionatu, bi eskaindu bi produktorik, bakoitze bere indarrakin. Eta beste fase bat bolita izan zen hori baita ere. Zenbaitek eta zenbaitek bildurra zuen, bildurra asko zuen, hitze galdu ingo zala, eta zenbaitek ere, baita pentsatu lantokire galdu ingo zala. Zatio, hainbeste maila hundian txiki batek nola mantendu, bere esaera, bere esateko modua. Eta izan zen beste fase bat oso polita. Eta ikusi dugu nola baleiken, nola txiki esana, ez dola nesan debile esalik. Barrizea txiki, baina txiki ondo inoizko gauzak, bere zeinuak, bere identidad hori mantendu. La relación con los propietarios de la fábrica en su momento y quizás el hecho de tener una marca propia y un producto propio, y me voy a atrever a decir líder de mercado prácticamente, pues yo creo que sí ha hecho que los trabajadores y trabajadoras hagan suya la marca y la sientan como suya. Por otra parte, teníamos que modernizar las instalaciones en fábrica, teníamos que incorporar nuevos métodos de fabricación, nuevas formas de organizar la producción y los procesos, y teníamos que hacerlo capitalizando todas las habilidades que había dentro de la empresa. Para ABB fue un éxito la gestión que se hizo de integración de la compañía. La implantación de modernos métodos de gestión de la integración de Niesen a ABB da como resultado la adopción del sistema de mini compañías. La estrategia fundamental consiste en dividir a los trabajadores de la fábrica en pequeñas células que se autogestionan, células que fabrican material homogéneo y se autogestionan. Entonces, estas células pues, también tienen implantada la mejora continua, es decir, tienen las herramientas para asegurar la calidad de lo que fabrican, para mejorarla, y están enfocadas hacia el cliente. El cliente puede ser otra célula o pues sería el cliente externo. Es decir, por este procedimiento se consigue que todo el personal esté trabajando en la mejora continua. Con unos estándares sólidos en calidad, Niesen comienza una de las épocas más fértiles en el desarrollo de nuevas soluciones y proyectos de éxito. La clave de estos nuevos retos se basa en el diseño. Niesen produktuan diseinua da beste gauza guztien gainetik dagoen. Beti diseinua zaintzen den zerbait eta aitortzen zaigun zerbait da. Cuando estás en una empresa y trabajas desde dentro, pues muchas veces no eres muy consciente del momento de lo que necesita el mercado, o sea, es otro mundo, ¿no? Y ahí intervienen pues, los diseñadores industriales o diseñadores que posiblemente, para que me entiendas un poco como la moda, ¿no? Es decir, pues hay unos diseñadores de moda que intervienen desde una perspectiva y luego están los que hacen las prendas, ¿no? Entonces nosotros ese mundo pues lo hacemos con diseñadores externos. Normalmente las últimas series han intervenido ellos. ¿Para qué? Para que les den la frescura, nos olvidamos de cómo se hacen las cosas para hacerla. No, él lo que propone, o estos diseñadores proponen, pues atienden al momento, al color, al material, a la calidad, a todo esto, ¿no? A la sensibilidad de las personas, a lo que está llegando, a lo que viene. Y luego nosotros lo que intervenimos es cómo lo hacemos, porque casi siempre suelen ser cosas diferentes, ¿no? y con reto. Yo destacaría de nuestro producto la estética, los acabados que hemos metido, que han sido innovadores, como ha sido desde la pintura, que nosotros fuimos los primeros que empezamos a aplicar pintura en nuestros productos, acabados con colores, con una gama de colores. Ahora trabajamos en líneas muy modernas, como son acabados en acero inoxidable, piedra y cristal. Entonces, bueno, yo creo que es lo que le distingue de los demás.
Elementos casi imperceptibles que aportan confort y otros valores añadidos como la suavidad, el tacto de un determinado material, el brillo, la posición, la ergonomía. Esta filosofía fue integrada en las series del nuevo milenio. La serie Tacto, una gama cuyo lema, el sentido de la evolución, se basa en materiales como el cristal, el aluminio o la pizarra, que ofrecen un tacto único. La serie Zenith, la serie más instalada a nivel nacional y primera en obtener la certificación de ecodiseño. Y las series 1, Step y Millennium, estandartes del mercado internacional en el que Nielsen ha irrumpido con fuerza. 1 es la gama más competitiva y funcional en México. Step ha aportado unos acabados modernos y actuales en el mercado latinoamericano. Y Millennium, serie sostenible, premio Red Dot Award 2013 y un hito en Oriente Medio. Este nuevo catálogo se ha expandido globalmente gracias a la dimensión mundial de ABB y a su decisivo soporte tecnológico y comercial. La marca Nielsen está potenciando el departamento de exportación. Gaur egun gure salmenta nagusia Espainiako merkatuan daukagu, gero eta gehiago esportatzen dugu beste herrietara, eta hor ere transformazio garrantzitsu bat gertatzen ari da. Guretzako merkatu garrantzitsuenak Mexiko, Errusia eta ekialde hurbila dira. Eta beste herrialde batzutan garatzen ari gara. Brasil, Maroko, Ukraina eta beste Europako herrialde batzutan ere bai. Niesenen erronka nagusia dudarik gabe gainera internazionalizazioan dago. Ez azken urte hauetan, baizik eta bere mendeko historia hortan, bere merkatu naturala Espainiako merkatua izan dua, eta dudarik gabe azken urteetan internazionalizazioaruntz mugitzen ari gara eta esportazioan gogor jarraitu behar dugu eta etorkizunerako erronka argiki da gure esportazio kuota bikoiztu edo hirukoizte. Aspirando a adelantarse a los deseos de los consumidores, la empresa desarrolla desde hace años una serie de sistemas y métodos de prospección de mercado que indagan en las motivaciones y necesidades de los usuarios. Esta investigación y capacidad de análisis está coordinada por el departamento de I+D+I. El sentido que tiene es el diseñar aquellos proyectos que antes surgían como una necesidad de nuestro mercado, pero ahora cada vez más surgen como una necesidad de algún mercado en alguna parte del mundo y que nos hacen desarrollar un producto con respecto a una especificación, a unos usos de mercado, para fabricarlo fundamentalmente en la planta de Nielsen. O sea, a día de hoy se puede decir que nosotros trabajamos para diseñar producto que luego se fabrique en nuestras instalaciones. Ese es nuestro sentido, o el adaptar otros productos que vienen de otros sitios, o al revés, hacer que nuestros productos se adapten en otras plantas fabriles, ¿no? Que se terminen de fabricar. Eso es, si quieres, donde más ha cambiado el I+D del 98 a ahora. Antes éramos bastante autónomos y autosuficientes y trabajábamos para nosotros mismos. Ahora no es que no seamos autónomos ni autosuficientes, sino que ahora cooperamos dentro de una red más amplia, con diferentes agentes dentro del grupo. Las nuevas tecnologías han irrumpido con fuerza en nuestra sociedad y, como no podía ser de otra manera, también en los nuevos productos de Nielsen. Algunos ejemplos de estas nuevas soluciones para el futuro son KNX, principal sistema mundial de gestión, automatización y eficiencia energética. Productos de Domotica Planner, una manera sencilla para interactuar con tu casa. Y Wireless, sin cables ni obras, la mejor solución para reformar el equipamiento de la vivienda sin necesidad de obra. Hemos acercado un producto sencillo, un producto fácil desde el punto de vista también de utilización y esa es la enorme siempre compromiso y elevado compromiso que desde los equipos, tanto desde la marca Nielsen como también desde el acceso a la tecnología por parte de ABB nos permite hoy por hoy poder integrar ambas soluciones, ¿no? Soluciones prácticas, logradas gracias a una automatización de primera orden en toda la fábrica. Un soporte tecnológico que aporta una multinacional como ABB y un futuro prometedor. Nielsen trabaja con el horizonte puesto en los próximos 100 años, un objetivo visible gracias al trabajo realizado a lo largo de su historia centenaria. 100 años encendiendo ilusiones.
100 años en los que el motor y la esencia de Nielsen han sido las personas que han trabajado por un futuro brillante. Un sentimiento compartido que se repite en las voces de todos ellos y se resume en un solo espíritu, el espíritu Nielsen. Ese espíritu Nielsen se decía mucho entonces, o sea, éramos especiales. Y nunca he encontrado pues un sentimiento de pertenencia como el que te encuentras aquí. Yo creo que ha sido, pues, no sé cómo decirte, pero como si sería mía la empresa. Hombre, pues Nielsen para mí ha sido toda mi vida. Es decir, entré con 14 años y me fui con 60. La amistad con mucha gente, he conocido a mucha gente en el transcurso de estos 36 años. Nielsen ha sido todo para mí, o sea, ha sido mi hogar. Allí he vivido con gente que he considerado familia. A mí me ha parecido que he trabajado en el mejor sitio de rentería. Pues sin lugar a dudas la marca Nielsen tiene mucha importancia para mí. Si estás trabajando fuera de casa y llevas tantos años, pues es una parte muy grande de tu vida, lo que has pasado allá, entonces... Lo muy agradecido que estoy a todo el personal de Nielsen por el trato recibido durante mis años en Nielsen. Nielsenen ibilbidea 100 urtera iristeagatik bakarrik oso arrakastatsua dela esango nuke. Somos una apuesta firme. Con crisis en el 80, en el 93, hace 5 años, en el 2008, estamos aquí. Llegar a 100 años yo creo que es para poner un laurel, una corona, un premio. Yo sí creo que el que haya durado 100 años es una garantía que puede durar muchísimos años más. Nik uste, aurrena joan ezkeo, karrera luzea zango da, baina aiatuko era. Momentu honetan, benetan uste aurrena gehala. Yo creo que el futuro va a ser brillante. Para mí es un auténtico orgullo poder participar y un regalo en el calendario poder estar lógicamente participando de este evento, de este cumplimiento de centenario y sobre todo un compromiso para seguir poniendo las bases para que otros puedan celebrar el siguiente aniversario, ¿no?